Hey, Shalom Makiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre no es Jesús, su nombre es Yahawashi. Y eso es bien importante de entender, ¿ok? Porque un nombre está cargado con la reputación de lo que se conoce en el nombre a esa persona, ¿ok? Los hechos que ha hecho, ¿ok? Y lo que tú ves que Jesús ha traído es pura confusión y mira cómo está la gente que cree en Jesús. No hay respuestas en ellos. Sus casas están fuera de orden. No hay respuestas a lo que está pasando, no entienden las escrituras, no siguen los mandamientos que le agradan al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús no es el camino, no es la vida, no es la verdad. Quien sí lo es Yahweh Bahasham, Yahweh Shai. Yahweh en el nombre del Señor Yahweh Shai. Y todo eso lo sabemos por medio del Espíritu Santo, man. Alright. Y doble honores a los apóstoles y a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino, que por la promesa que el Señor prometió, del Espíritu Santo, es que entendemos esta verdad a través del Señor Yahawashi, primeramente del Padre, porque, voy a sacar esta escritura, man, porque al final de cuentas vamos a entrar en, ¿cómo se llama? En el Espíritu Santo. Bueno, más bien en la condición que nosotros estábamos y la parábola de Lázaro y el no de Lázaro y el rico. Salac, hermanas, es que estoy tratando de encontrar este versículo, creo que es en donde dice que él tomará de lo mío y se los hará saber. Y la parábola del hijo pródigo. Creo que es 13, Juan 13. O 14, que es 14. Un momento. Un momento. Él tomará y se los hará saber. O Juan 16 y 14. Creo que ahí estaba. Dice Juan 16 y versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. So si se fue prometido en las Escrituras que iba a haber creo que era Jeremías 3. Jeremías 3 y 15 dice, si esto es una promesa, dice Jeremías 3 y 14, dice, conviértanse hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo, y los tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y los introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Si el Señor dijo que iba a haber hombres en la tierra que iban a cumplir esto, que nos iban a dar el conocimiento de las Escrituras, de cómo le gusta al Señor, de cómo agradarlo, de hacer las obras que tenemos que hacer, de regresar a nuestra heredad. Si eso fue prometido que eso iba a pasar, entonces ¿dónde están? ¿Y sabes quién? ¿Sabes quién lo iba a quién se iba a asegurar de que llegáramos a la verdad, de llegáramos a esos pastores? Dice Juan 16 y 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque sabemos que a final de cuentas es Yahweh, el Padre, en el nombre de Yahawashi, el Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Padre Yahweh hace todo a través del Señor Yahawashi. Y el Señor Yahawashi hace todo por medio de su Espíritu, que es el Espíritu Santo, man. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ok? Que las cosas que habrán de venir, eso está hablando en el futuro y eso es profecía. ¿Ok? Dice, y eso es lo principal que carece en las iglesias cristianas y católicas y en todos estos grupos otros religiosos, man, la profecía. Okay, porque la profecía es lo que entra en historia, conocimiento, en todo, man. Ok, you know. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Ok, so esto es algo que iba a pasar literalmente. Ok, y en ese tiempo que hubo apóstoles, hubo discípulos que después vinieron a ser apóstoles, porque apóstoles significa enviados. Ok, y como dijo Pablo, man, ¿cómo oirán sin que alguien les diga? O algo así. Romanos 10 y 14. Y ahí, ya la había agarrado. No mucho tiempo atrás. Dice, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Ya ves? Alguien tiene que cumplir esto, man, porque es profecía. Era una promesa que el Señor dio. Para ustedes, ustedes pastores que dicen, no, es que ya no hay profetas. ¿Cómo verga no, man? Sí, hay profetas. Dice, versículo 15, Juan 16 y 15, dice, todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Ok. No hay otra escritura. Tomará de lo mío y los hará saber. Creo que ese era el punto. Ok. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Vamos a ver. Juan 16, si era esa. Entonces creo que la que estoy buscando es 1 Corintios, Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2 y 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿ok? Porque el espíritu del mundo es engaño, es corrupción, son obras malas, man. Es mentira, adulterio, idolatría, ¿ok? Todo lo que el mundo produce, man. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ok, aquí hay algo, es que el Espíritu iba a tomar a hombre y lo iba a convertir en la bocina, básicamente, en el mensajero, en el quien produce ese sonido del mensaje. Ok, esto no viene de nosotros, esto no es de nosotros, man. Por eso es que nosotros no nos damos toda la alabanza a nosotros mismos. Nosotros empezamos con la alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, porque esos son sus nombres. Eso es lo que el Señor eso es lo que el Señor nos instruyó a nosotros que hiciéramos, man. Creo que es Mateo 28 y 19. Ya dice, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. Que cuando ves esto en el inglés dice, por tanto, vayan y enseñen a todas las naciones. Ok, y nosotros no vamos a todas las naciones. Ok, nosotros usamos lo que por profecía se dijo que se iba a tener, que era el internet, porque este mensaje es comparado como una semilla, y para tú plantar una semilla necesitas que arar la tierra, y ya el Señor nos dijo que era lo que iba a usar para arar
la tierra, man. El unicornio, como dicen las escrituras, man. Ok. En Job. Dice que el unicornio no está hablando de ese ser mitológico que es un caballo con un cuerno. No, esto está hablando de un rinoceronte. Oh, pero es que el rinoceronte tiene 2 cuernos. Yeah, pero, solo tiene uno que es grande, man. Alright, so, como dice en versículo 10, dice, ¿atarás tú al unicornio con su coyunda para el surco? Ok, porque eso no es doméstico, man, es un animal salvaje, es un animal fuerte. Porque eso es lo que es el internet, es fuerza, representa, man, antes te tomaba meses llegar un mensaje, bueno, dependiendo de la distancia, ¿verdad? Pero ahora te toma segundos. ¿Por qué? Porque esto era profecía. Ok, dice, labrará los valles en pos de ti. Ok, porque eso está hablando de ¿dónde está? Oh yeah, como dice aquí, versículo 9, Job 39 y 9. ¿Sabes qué? Lo vamos a agarrar. No sé cómo lo dice en la NTV. Vamos a ver. Dice, ¿acaso aceptará el buey salvaje? Que esto está hablando de lo que la escritura lo pone como el unicornio. Ser domado. Dice, ¿acaso aceptará el buey salvaje ser domado? ¿Pasará la noche en tu establo? ¿Puedes enganchar al buey salvaje a un arado? ¿Acaso arará un campo para ti? Teniendo en cuenta su fuerza, ¿podrás confiar en él? ¿Puedes irte y confiar en que el buey haga tu trabajo? ¿Ok? Porque esto es lo que está haciendo. Está transportando este mensaje. Está preparando la tierra. Porque todo esto es simbólico, man. Lo que lo está describiendo. Por eso es que el Señor llama a este mensaje como una semilla. Y para sembrar tú una semilla tienes que arar el trabajo. ¿Ok? Dice, podrás contar con él para que traiga el grano a tu casa y lo ponga en tu campo de trillar. ¿Ya ves? Esto iba a producir fruto, man. ¿Ok? Así es como se está cumpliendo la palabra del Señor, en cómo nosotros estamos yendo a las naciones. ¿Ok? Porque esta palabra empezó en los Estados Unidos, ¿ven? Aquí en Babilonia, en Nueva York. Y de Nueva York vino hasta Los Ángeles. Bueno, ya a muchas partes del mundo, porque de allá inició. Empezando con el anciano y profeta Abba Vivens, ¿ok? Que enseñó a hombre, y esos hombres por medio del Espíritu Santo aprendieron y enseñaron. Y eso ha llegado a todo el mundo, man. ¿Ok? Y de Babilonia llegó a México, llegó a Colombia, llegó a Perú, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este otro? Se me olvidó. Hay un hermano allá. Bolivia. Costa Rica, París. Y esos solamente son en español. Hay en inglés, vos sabes que creo que es Holanda. Ok. Un hermano estaba en Japón cuando él escuchó de la palabra. Ok. So anyway, dice, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, que es el Padre Yahweh, y del Hijo, que es el Señor Yahawashi, y del Espíritu Santo, que es el Rahakwadash. Por eso es que nosotros decimos Yahweh Ba'ashem Yahawashi Ba'ashem Rahakwadash. ¿Ok? Porque esto es alguien que lo está cumpliendo, man. ¿Ok? Pero anyway. Un momento. ¿Qué pasó? Salah, hermanos. Anyway. Regresando al punto de esta lección. Ok, esto es algo que estaba... he entrado en Isaías 44, muchos últimos videos. Bueno, muchos estoy exagerando, ¿verdad? Pero en los últimos videos Isaías 44 ha aparecido. Y es básicamente un punto que
en versículo 3 trajo a Ezequiel 37. Ok, eso vamos a darle. Y cuando tú lees Isaías 44 y empieza, es una promesa a Israel. Porque a final de cuentas, todas estas promesas, como dijo Pablo, le pertenecen a Israel, man. Ok, los discípulos y apóstoles, ellos no fueron a las naciones por las otras naciones, man. Fueron por Israel, que estaba disperso en las otras naciones. Y eso es una base que tienes que entender de las escrituras. Y si tú no entiendes eso, es porque tienes que ir de regreso al Antiguo Testamento y empezar a leer la historia. Y empezar a leer los profetas. Y empezar a leer por qué es que hay gentiles entre las naciones. Y por qué es que Pablo tuvo que ir a las naciones. Por qué el Señor lo mandó. Porque eso es historia. Y si aún así no lo entiendes, pues es que no hay, no hay nada que podamos hacer por ti, man. But anyway, en Romanos 9 y 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahawashi HaMashiach, porque Cristo en hebreo es Mashiach. El Cristo es HaMashiach. Alright, dice, de Yahawashi HaMashiach, por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, que hemos entrado en la adopción, que es lo que significa la adopción, y es un proceso, ¿ok? Porque a final de cuentas de esa adopción viene una herencia, que no he entrado en esa, en la última etapa, porque llevo lo quebré en dos, ¿ok? Porque cuando vas bien rápido, man, ¿ok? La ruptura, pero hay un proceso y lo estoy haciendo conforme a lo que me dijo. De la primera es básicamente un borrón y cuenta nueva, ¿ok? Dice, la persona anterior legalmente moría y todas sus deudas, o empezaba una vida nueva, ¿ok? Ese es el inicio. Después de eso viene una nueva identidad, ¿ok? Empiezas a agarrar la identidad. Y después que nosotros estamos en nuestra identidad, estamos aquí practicando las obras buenas, regresando a nuestra herencia, a nuestras maneras, agradando al Señor, sabiendo quiénes somos nosotros, man. Y después viene la herencia, que eso es el reino. Pero eso viene con un proceso que empieza con unos cuerpos nuevos, man. Pero quisiera entrar en otro video acerca de esto. Pero anyway, dice Romanos 9 y 4, dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, ok, la gloria. Porque ¿qué es la gloria, man? Ok, que eso va de la mano con la herencia. Ok, gloria, honor. Ok, todo eso se le dijo a Israel en los profetas, que esto es lo que le iba a pasar. Ok. Dice esplendor, brillo. Ok. Magnificencia, excelencia, preeminencia, dignidad, gracia, majestad. La majestad real que le pertenece como gobernante supremo. Majestad en el sentido de la perfección absoluta de la divinidad, man. Porque esa es la herencia de Israel, man. Nosotros somos los hijos de Dios, man. No ellos, nosotros. Yo soy un hijo de Dios, man. ¿Ok? Nosotros somos, man. Y lo que nos espera es maravilloso. No hay cosa que, aquí Pablo creo que lo dijo, lo iba a decir. No, este no era. Oh, man. Yo lo acabo de leer. Damn, ¿dónde está, man? No me quiero ir. Nah, es que... Damn. Bueno, había una escritura que dice que... corazón, digo que ojo no ha visto y todo eso, man. Y ayer estaba viendo yo... a ver, un momento.
yo estaba viendo un video que un hermano compartió. Bueno, lo voy a dejar en la descripción. Porque es... nomás imagínatelo, man. Y eso es algo que con inteligencia artificial se puede crear y man, Pero ¿qué tal si no es así? Bueno, ni es así. Va a ser mejor. Pero aún así lo que estoy viendo era como like, damn, man. Yo no quisiera estar así. Y a mucha gente, a muchos de ustedes, man, que no son sinceros y que no esperan algo mejor, que no tienen la visión para algo mejor, man, se te va a hacer ridículo a ti, man. Pero a nosotros, hermanos, que esperamos algo que sabemos y que el Señor nos ha permitido creer que va a ser algo mucho mejor, man, y eso te ayuda a ser paciente, man. Porque la escritura dice que sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena. Y hemos visto cómo, que esperamos no ser parte de ello. Que hay gente que solo se desespera y va porque pues no tiene esa visión. Y eso es de temor, porque quien lo único que puede hacer o dártelo es el Señor. Quien puede dártelo o quitártelo es el Señor, man. Y eso es terrible, man. Y da miedo. But anyway, man. Sí, la gloria. Romanos 9. La excelencia. La gloriosa condición de bienaventuranza en la que está destinado y prometido que los verdaderos cristianos, que son israelitas nada más, entrarán después del regreso de su Salvador del cielo. ¿Ok? Y Pablo aquí dijo que a quién le pertenecía eso. ¿Ok? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, el nuevo pacto, man, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Señor Yahawashi, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ok, todo eso le pertenece a Israel. Cuando vas a Isaías 44, esto es parte de... Esto es una promesa y esa promesa específicamente habla del Espíritu. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a mostrar la condición en que nosotros estábamos, man. Que vamos a ir a Ezequiel 37 y a la parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Que cuando estaba viéndolo, para entender una parábola, man. Porque para entender una parábola necesitas contexto histórico, cultural, lingüístico, todo lo que puedes agarrar, porque esto es un código y necesitas muchas piezas para ponerlas juntas. Okay, y el Señor nos los ha dado por medio del Espíritu, porque le pregunté, dime en palabras simples, fáciles de entender, qué es una parábola y cómo se puede entender fuera del contexto bíblico, porque a veces se ponen a la inteligencia artificial se quiere ir muy muy profundo, ¿ok? Pero dice, una parábola es una historia corta y sencilla que utiliza ejemplos de la vida diaria para enseñar una lección importante, moral o profunda. Funciona comparando una situación cotidiana con una verdad más compleja, más grande, ¿ok? Haciendo que el mensaje, o más bien la parábola, porque el mensaje o el significado no es fácil de entender. Por eso es que los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿por qué es que le hablas en parábolas a las otras personas? Y ahí te muestra que esto solamente es para los elegidos. No es para toda la gente, man. El Señor no vino aquí por todos. Porque ni aún todos en Israel vino por ellos. Por medio de los elegidos, la nación va a regresar. Pero, inicialmente el Señor no vino ni por todo Israel, man. Y Pablo dijo eso en Romanos 11. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha conseguido. Ok, Romanos 11 y versículo 7 dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Ya ves? Vamos a ir aquí. Después le dije, bueno,
La parábola es fácil de entender y recordar, pero el significado, su real interpretación, tienes que agarrar diferentes fuentes para entender qué es lo que ese código está diciendo. Y tiene que haber contexto histórico, cultural, lingüístico, etcétera, etcétera, para entender parábolas. Y dice, aunque la historia parece simple, las parábolas funcionan como un archivo comprimido. Para ver lo que hay dentro necesitas las llaves adecuadas. Y la llave adecuada es el espíritu, principalmente. Y del espíritu nos iba a guiar a historia, a contexto histórico-social, como dice aquí, la intención del autor, simbolismo cultural. Ok, como dice aquí, para descifrar ese código hay que mirar tres capas principales. Y el primero es contexto histórico y social. Muchas parábolas usan elementos que en su época eran obvios, pero hoy son extraños. ¿Ok? Y también cuando vas a las escrituras, el Señor es un poeta y Él habla poéticamente, habla no directamente, desde el principio. Cuando vas a Génesis, desde el 2, cuando dice de Adán, que lo puso en un sueño y que le sacó una costilla, todo eso es simbólico, eso no pasó literalmente. Y eso es dado a quienes tienen que entenderlo. Y quienes no van a pensar que fue una cirugía que el Señor hizo y van a ser simples, man. Pero cuando vas al contexto de las escrituras, puedes entender que, la costilla no está hablando de una costilla literal. Está hablando de un pariente cercano. Y que lo puso en un sueño no es que le puso una anestesia, es de que cayó en pecado. You know? Pero eso fue por un propósito, man. ¿Ok? Pero anyway, después Génesis 3, la serpiente, eso no era una serpiente, man. Pero simplones van a decir, no, pues es que era una serpiente. No, man, no es una serpiente. O la descendencia, o ahí sí lo quieren tomar espiritual, que es el bien contra el mal. No, man, eso es literal, la descendencia de esa nación y de la otra nación. Pero anyway, man, porque así son las escrituras. El Señor Yahawashi viniendo a decir parábolas tienen un significado y necesitas la escritura con contexto histórico y social y cultural. ¿Ok? Dice, por ejemplo, si una historia habla de un tipo de contrato de tierras antiguo, el giro de la trama depende del saber que era lo normal en ese entonces. Sin eso pierdes el impacto. Por eso es importante ir y hacer nuestra diligencia, man. Ok, dice la intención del autor. ¿A quién le estaba hablando? Una misma historia cambia de significado si se le cuenta a un rey, a un campesino o a un guerrero. El código suele estar diseñado para sacudir las creencias de la audiencia específica. Simbolismo cultural. Los objetos no son solo objetos. En diferentes culturas, un animal, un color o una planta pueden representar diferentes cosas. Sin el diccionario cultural de esa época, interpretamos con nuestros propios prejuicios modernos. Eso no lo vamos a entender. Ok, y todo eso, hay cosas en Lucas 15, empezando desde el 11, que hay cosas que, para entenderla, del hijo pródigo. Alright, anyway, yo sé que ya, media hora ya sin entrar. Anyway, dice Isaías 44 y versículo 1. Dice, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Ok, pues todo eso es a Israel específicamente. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Ok, esto está dando a ver la condición de algo. Porque esto no está hablando literalmente. Esto es otra vez regresándome. Ok, porque cuando vas a la palabra, dice, ¿cómo dice? Porque derramaré, I will pour water, sobre, y en inglés dice, el que es sediento. Ok, y cuando vas a la palabra thirsty, es
Es tasama, que dice... Oh, shit. Tasama, que dice sediento. Ok, pero dice aquí... Si alguien sediento es algo que le falta agua. Y como lo está poniendo y sobre tierra árida. Ok, tierra seca. Ok. Que tenga sed. Y como dice aquí, thirsty, que es sediento. Especialmente un sediento. Por ejemplo, tierra o desierto. Tierra seca o desierto. ¿Ok? Y yo le pregunté qué es un sequedal. ¿Dónde está? Ah, chinga, ¿qué? Oh, sí, ¿qué es un sequedal? Dice, porque le dije fuera de la Biblia. Dice, fuera del contexto bíblico, un sequedal es un terreno caracterizado por una aridez extrema. Porque esa palabra por sequedal está aquí. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, que es lo que es una tierra seca. ¿Ok? Como lo está poniendo aquí. So, dice, un terreno caracterizado por una aridez extrema, tierra seca, estéril o desolada, donde la vegetación es casi nula. ¿Ok? Se refiere literalmente a lugares yermos o páramos y se utiliza metafóricamente para describir situaciones de vacío, carencia profunda de recursos, esterilidad o desolación absoluta. ¿Ok? Que eso es lo que nosotros, como israelitas, nos encontrábamos, man. Estábamos completamente muertos. ¿Ok? Y vamos a terminarlo. Dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Ok? Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. O iban a empezar a ver fruto. Iba a empezar a crecer. Y eso es lo que la escritura, porque esto es igual de lo que habla en Ezequiel 37, man. ¿Ok? Porque cuando vas a Ezequiel 37, el punto es en 2, pero dice Ezequiel 37:1, dice, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Ok? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿Ok? Vamos a ver. They were dry. Yabash. ¿Ok? Yabash, dry. Dried up. ¿Ok? So, estaban secos, al igual que esa tierra. ¿Ok? Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritus en ustedes y vivirás. Lo mismo que pasó en Isaías 44. Y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu, y vivirás. Y sabrás que yo soy Yahweh. ¿Ok? Que esto es la restauración. El darnos nuestra identidad. Porque otra cosa, cuando vas a un cadáver y solo tiene huesos, es difícil de saber su identidad y quién era. No tenía, estaba completamente devastado, man. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor está haciendo. Nos está poniendo, nos está cubriendo de piel, de tendones, que eso representa nuestra identidad. Nos está levantando, nos está dando, después dice espíritu, eso es entendimiento, man. Un momento aquí. Ok, se la hermano. Anyway, Salakia. Man, nosotros tenemos que irnos de aquí, man. Anyway, Ezequiel 37:7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con hueso. ¿Ok? Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
¿ok? Que esto representa a otros grupos israelitas, a israelitas que saben que son israelitas, pero no andan conforme el Espíritu, no tienen entendimiento de cómo es que el Señor quiere las cosas, ¿ok? Versículo 9, y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla entre estos muertos, y vivirán. ¿Ok? Porque todavía estos que no tenían espíritu, eso se le compara todavía como muertos. ¿Ok? Porque a eso se le dijo de Adán. Él tenía un cuerpo, ¿ok? Pero estaba un cuerpo sin alma. Que eso representa confusión. Estaban en una mentalidad baja. ¿Ok? Dice, versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. ¿Ok? Me dijo, y esto va con Apocalipsis 11, ¿ok? Donde se pusieron sobre sus pies. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, y así es como sabes, que eso es específicamente a la nación de Israel quien va a ser salvo. Dice, y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Por qué? Porque estaban devastados, estaban completamente en una situación desolación absoluta. Situaciones de vacío, carencia profunda de recursos. Caímos completamente bajos, fuimos a esclavitud, no sabíamos quiénes éramos, nos olvidamos de todo. ¿Ok? Dice, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Ya ves? Una desolación absoluta. Alright, dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. ¿Por qué? Porque estaban muertos, ¿ok? Que eso me llevó a lo que era la parábola de Lázaro, no, de Lázaro, sigo diciendo Lázaro, del hijo pródigo. Que anyway, Lázaro y el rico es una situación que el Lázaro tiene una herencia, ¿ok? Que le esperó la herencia. Porque va de la mano también con la adopción y la herencia que le iba a tocar, conforme al proceso de la adopción. Lázaro recibió consuelo, ¿ok? Dice, y los haré subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel, ¿ok? Porque el Señor nos va a restaurar de nuevo, ¿ok? Ok, dice, y sabrás que yo soy Yahweh cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. ¿Por qué? Porque estábamos en un estado muerto. Que esto va de la mano, igual como dijimos de Apocalipsis 11, porque estábamos en un valle, que ese valle es la gran ciudad. Nosotros venimos aquí en esclavitud y aquí es donde el Señor nos levantó. Bueno, levantó principalmente, ¿ok? Dice, y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirás, y los haré reposar sobre su tierra, y sabrás que yo, Yahweh, hablé, y lo hice, dice Yahweh. ¿Ok? Y después habla de ese palo, esa tabla, o ese sign, ese rótulo, o que una tabla, donde habla de lo que estamos haciendo en el campo. Esto es profecía. Man, Pero anyway, el punto de esto es en Ezequiel 37 lo que leímos. Esa misma situación que estaba pasando Isaías 44, ok, de tierra árida, y después iba a brotar hierba, después de derramar el espíritu, que eso es exclusivamente a Israel, ok. Dice, y brotarán entre hierba y como sauces junto a las riberas de aguas. Isaías 44:5. Este dirá, yo soy de Yahweh. ¿Ya ves por qué? Porque estamos regresando a nuestra heredad, a nuestra identidad. ¿Ok? Por eso es que en Isaías 11 habla de que esta verdad iba a ser puesta como una bandera.
Porque una bandera es algo con lo que tú te identificas, man. Es un símbolo de identificación a qué tú perteneces y tu causa. En este caso, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. ¿Ok? Esa es nuestra nacionalidad. ¿Ok? Dice, y esto produce frutos, man. Y este dirá, yo soy de Yahweh, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Yahweh, y se apellidará con el nombre de Israel. Y eso es, man, como hemos dicho antes, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros ya no nos llamamos Diego o fucking otro nombre, lo usamos, ¿ok? Lo usamos porque tenemos que vivir en este mundo, pero ya no nos identificamos al Señor con ese nombre, man. Nosotros hemos sido una nueva persona, porque todo esto viene, otra vez, con la adopción, nuestra nueva identidad. Esa persona murió, el hombre antiguo murió y quiere renacer, pero nosotros lo tenemos que matar diario. Y todo eso es a través del Señor Yahawashi, de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, man. No es nada que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, man. Tenemos la ilusión de que lo podemos hacer, pero realmente dependemos completamente del Señor, man. Porque siempre se tiene que decir esto, porque la gloria y la alabanza siempre va a Él. Esto es parte de nuestra heredad, el adorarlo, el alabarlo. Eso es lo que cuando vas a Isaías 44 dice, y uno, siervo mío. Que cuando vas la palabra siervo en el hebreo es aibat, my servant, aibat. Que un sinónimo de sirviente es, como dice aquí, worshippers, que es adorador. Y eso no nada más es de palabra, es de acción. ¿Ok? Porque ¿qué es adorar a Dios? Vamos a preguntarle. ¿Qué es adorar a Dios? La adoración a Dios es una actitud profunda del corazón. Es una actitud profunda del corazón, de tu mente, y un estilo de vida de obediencia, reverencia y amor hacia el Creador, reconociendo su valor supremo, grandeza y obras. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos. Le damos la gloria por grandes obras y nuestro poder que es, man. No se limita a cantos o rituales, sino que practica diariamente adorando en espíritu y en verdad. Man. Ok, eso lo dijo el Señor Yahawashi, que iba a venir el tiempo. Entonces, ¿dónde está, man? ¿Dónde está el tiempo que iban a venir los verdaderos? Y dijo que no en esa tierra. ¿Ok? No en la tierra de Israel. Iba a llegar el momento, ¿sabes qué? Llegará el momento en que los verdaderos adoradores, Juan 4 y 23, versículo 22, dice: ¿dónde está, man? Ok, versículo 21. Juan 4 y 21 dice, y esto es el Señor Yahawashi hablando con una gentil. Ok, dice: y para entender lo de la mujer samaritana y por qué el Señor la rechazó, tienes que ir a la historia de Israel y de Samaria. Creo que es primera o segunda de Reyes, pero yo sé que es capítulo 17. Ok, lee eso, creo que es segunda de Reyes, man. ¿Sabes qué? Nomás... ¿Sabes qué? Nomás les voy a calentar la comida. Y ustedes se sirven. ¿Ok? Yup. Segunda de Reyes 17 y 24. Ok, y ustedes, hermanos, pueden leer, si no saben, ¿verdad? Porque el que sabe, pues sabe. Pero si no sabes y no entiendes por qué esta mujer estuvo aquí, puedes leer este capítulo y saber por qué esta mujer y lo que el Señor le dijo. ¿Ok? Dice Juan 4 y versículo 20. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yahawashi le dijo: mujer,
créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Ok? Porque principalmente viene del Señor Yahawashi para Israel. Y él era un judío. ¿Ok? Y en Mateo 1 y 21 te explica que él solo vino por su pueblo. ¿Ok? Y Gálatas 4 y 4 explica que cuando vino el cumplimiento del tiempo, una mujer nacida bajo la ley dio a un hijo bajo la ley para salvar los que estaban bajo la ley. No va exactamente así, pero ese es el punto. ¿Ok? Que el Señor solamente vino por Israel. ¿Ok? ¿Ok? La salvación viene de los judíos, man. Alright, de Israel, porque el Señor era un judío, man. Versículo 23 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque en ese tiempo estaba el Señor Yahawashi y enseñó correctamente cómo adorar al Señor. Y iban a venir, porque estamos en este tiempo otra vez. ¿Ok? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Porque todo esto proviene del Señor, man. ¿Ok? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ok? So ese es el punto, man. So, yup. Alright, so, ¿dónde estábamos, man? Siervo, ¿ok? iPad, siervo, adorador. So anyway, vamos a ir aquí a Lucas 15 y versículo 11. Ok. So dice Lucas 15 y 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ok, porque el hijo menor no nada más representa el reino norteño. Esto representa a todos los que se descarriaron, man. ¿Ok? Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Ok? Y ahora esto, cuando vas a un contexto histórico, dice, para entender la parábola del hijo pródigo, porque le dije que sin que él entre en explicaciones, ni que me dé su opinión, solo que me dé ese contexto histórico, cultural, right, de lo que estaba pasando en ese tiempo. Okay, dice, es necesario conocer las normas sociales del Medio Oriente antiguo, que es donde se genera el código. Dice, pedir la herencia en vida. En esa cultura, la herencia se entregaba solo cuando el padre moría. Al pedir su parte antes del tiempo, el hijo menor estaba diciendo legal y socialmente, deseo que estés muerto. Ok, no es como literal, pero es espiritual. ¿Por qué? Porque es lo que Israel tenía su actitud hacia con el Señor, man. Ok, una y otra vez Israel rechazó al Señor. Lo engañamos, cometimos adulterio contra él, man. Ok, no quisimos escucharlo. Y por eso es que terminamos en la situación en la que estamos, man. Ok, dice, era un insulto público devastador para la honra del Padre. Ok. So, regresando. Ok, a ver, un momento. Ok, so, aquí como dice, man. Porque le dije, ¿qué escrituras hablan? Porque yo sé que hay muchas, man. Ok. De que Israel rechazó una y otra vez al Señor, que no quería obedecer y veían sus caminos como una molestia. Y me da Isaías 1 y versículo 2. Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados,
dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Ya ves? Se apartaron, man. Dice Jeremías 2 y versículo... ¿sabes qué? Vamos a ver aquí. Jeremías 2. Jeremías 2. Y 7 dice, y los introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Ok, ¿sabes qué? Bueno. Man, este está mejor. Jeremías 6 y 16. Man, Jeremías 6 y 19 dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Ok. Alright, so es rechazo, man. Damn. Oseas 11 y versículo, creo que es el 7. Damn. Yep. Fue un rechazo completamente al Señor, man. Ok. Oseas 11, vamos a ver, Oseas 11, versículo 7. Oseas 11 y 7 dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión. Contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Alright, so es falta de respeto, man. Alright, so vamos aquí. Que esos bienes representa sabiduría, man. Ok, versículo 13, Lucas 15 y 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ya ves, porque se apartó del Señor. Dice, ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ok, que representa sabiduría. Ok. Dice, cuando hubo todo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ok. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos en aquella tierra, y el cual le envió a su herencia para que apacentase cerdos. Ok, so cayó en un nivel bien bajo, man. Ok. Y como dice aquí, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Por qué? Porque eso representa lo que hoy en día nuestra gente está tratando, tiene hambre de algo, pero no lo ha alcanzado. Eso es lo que dijo este Pablo. ¿Ok? Que es lo que tanto Israel busca, pero no lo ha alcanzado. ¿Ok? Pero los elegidos sí. So, este es un significado, man, de cómo está nuestra gente. Sin respuestas, hambrienta. ¿Ok? Y también el apacentar cerdos. ¿Ok? Dice, cuidar cerdos. Para el código de la audiencia original judía, el cerdo era un animal impuro. Que un hijo, o que realmente impuro comerlo. ¿Ok? No era considerado comida. ¿Ok? Dice que un hijo de buena familia terminar alimentando cerdos y deseando su comida no es solo pobreza, es la pérdida total de su identidad y dignidad. ¿Ok? Cayó bajo, por eso es que malgastó sus bienes y cayó en una situación baja, man. ¿Ok? Perdió su identidad.
Dice, había caído al nivel más bajo posible en su escala social y tenía hambre y no podía alimentarse, man. ¿Ok? Continuando, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Ok? Y volver en sí, yo le pregunté, ¿qué es volver en sí? Volver en sí es una expresión que significa recuperar el conocimiento, la conciencia o el sentido tras un desmayo, accidente, letargo o aturdimiento. ¿Ok? So, volver en sí es volver a recobrar el conocimiento. Y eso es lo que el Señor hizo a través del Espíritu, man. ¿Ok? Pero a través de hombre. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esto es algo, man, del interior. ¿Ok? Pero después de qué? Después de que pasó por pérdidas y todo eso, man. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. So llegó humilde, man. ¿Ok? Vamos a ver aquí. No hay nada. Dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ok, algo que me dio aquí, que el padre corre. Dice, en el mundo antiguo, un patriarca, un hombre mayor de estatus, nunca corría. Alright, anyway, I mean, well, ¿sabes qué? Se like, hermanos. So, aquí terminamos. En esta sección, pues, dice, versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido, y vestidle, y ponle un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y todo esto representa un estatus, man. Ok, so, le pregunté que en el tiempo del Señor qué significaba las mejores vestiduras, un anillo y calzado. Porque nosotros sabemos que las vestiduras en las escrituras representan los buenos hechos. Y eso va de la mano con identidad y estatus, man. ¿Ok? Porque como dice aquí en el contexto bíblico de los tiempos de Yahawashi, especialmente ilustrando en la parábola del hijo pródigo, las mejores vestiduras, el anillo y el calzado eran símbolos cargados de significado social, legal y familiar que representaba una restauración completa de la identidad y estatus. ¿Ok? Y tu identidad y el estatus, vamos a ver, man. ¿Qué conlleva? No se escribe así. La identidad y estatus, porque es más que superficial. Man. La identidad y el estatus conllevan la definición de quién es una persona, rasgos, valores, cultura y su posición social, el rol, la clase y el prestigio, construidos a través de la interacción social y la exploración y el compromiso. Dice, identidad abarca características personales, personalidad, logros, género, etnia, y sociales, pertenencia a grupos, religión, cultura, siendo dinámica y fluida. Estatus define el rango o posición de una persona en un grupo. Ok, y Pablo explicó que todo esto pertenece a Israel. La gloria. Ok. ¿Qué más dijo, man? Romanos 9. Ok. El pacto, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok. Proceso de formación involucra superar crisis de identidad, explorar alternativas y asumir compromisos en valores y estilos de vida. Ok. Pero
va más allá de superficial. Ir más allá de lo significa entender que la identidad y el estatuto no son solo etiquetas, sino la arquitectura interna de nuestra vida. Integridad del yo. ¿Ok? Validación y pertenencia. Alright, so es algo más que solo físico y que se ve externamente. Es interior, man. ¿Ok? So, como dice aquí, ¿ok? Lo que significa cada uno. Las mejores vestiduras, la túnica, honor y dignidad. En el mundo antiguo la ropa era un indicador directo de la posición social. Entregar la mejor túnica significaba cubrir la vergüenza del pasado porque ¿qué es vergüenza, man? Right? Andar desnudo es vergüenza. Lo mismo que se le dijo a Adán regresando a Génesis 2. ¿Ok? Andaban desnudos y no tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque era pecado y no sabían. ¿Ok? Dice, hasta que después en Génesis 3 dijo, oh, me cubrí porque estuve desnudo. Y el Señor le dijo, ¿quién te dijo que estás desnudo? Ya ves, porque eso vergüenza representa pecado. ¿Ok? So, al cubrir ese pecado con esas vestiduras, es que estás cubriendo tu vergüenza con acciones buenas, man. ¿Ok? Vergüenza del pasado. Y restaurar públicamente el honor del individuo. Espiritualmente se interpreta como ser revestido de la justicia y el perdón de Yahweh. ¿Ya ves? Porque la escritura habla, el lino fino, son las acciones. Está en Apocalipsis, man. Yup, Apocalipsis 19 y 8. Y a ella, ok, que está hablando de Israel. Oh, ok. Y su esposa, que es la iglesia, ok, que es Israel. Alright. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, la mejor vestidura, es las acciones justas de los santos. So, esa vergüenza que el hijo tenía, porque cayó en un estado súper bajo, man, fueron revestidas. ¿Por qué? Porque se alejó. ¿Ok? Y eso representa un estatus alto. Right? So, después dice el anillo, porque aquí el Señor lo puso como ponerle un anillo en su mano, el calzado en sus pies. Y todo eso tiene un significado. ¿Ok? El anillo, autoridad e identidad familiar. No era un simple adorno. Usualmente se trataba de un anillo de sellar, que funcionaba como una firma legal. Al ponerle el anillo, el padre le devolvía la autoridad para realizar transacciones en nombre de la familia y le confirmaba su pertenencia al linaje familiar como un heredero legítimo, no como un extraño. Wow, ¿ok? Porque eso es lo que el Señor nos ha hecho, nos ha dado nuestra identidad y nos ha dado autoridad. Que esa autoridad al final de cuentas se va a manifestar eventualmente en el reino. ¿Ok? Y eso es lo que las escrituras también respaldan, man. ¿Ok? Un anillo, porque a José se le fue dado, como dice aquí, Génesis 41 y 42, dice... Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Faraón hizo de José? Lo puso como una ¿cómo decirlo? ¿Un vicepresidente? No sé. ¿Qué término se le fue dado a José sobre Egipto? ¿Vicefaraón? No es cierto. No, ¿qué término se le fue dado a José sobre Egipto? En términos de autoridad. Dice, según el relato bíblico de Génesis 41,
a José se le dieron varios títulos y términos que detonaban su altísima autoridad en Egipto, siendo nombrado esencialmente como el segundo al mando después del faraón. ¿Ok? Era gobernador, ese era, gobernador de toda la tierra de Egipto. Faraón lo nombró oficialmente gobernador sobre todo el territorio Egipto. Salit, que era un gobernador administrador. La Biblia usa la palabra hebrea salit para describir su cargo, que se traduce como un gobernante de alto rango o administrador. ¿Ok? Y todo eso que el anillo, las vestiduras y las sandalias, el calzado, representa una restauración completa de identidad y estatus, man. ¿Ok? Ahora el calzado, las sandalias, la libertad y filiación. ¿Ok? Porque aquí tenía algo, el anillo y las sandalias, dice, no son adornos. El anillo de sello es el instrumento legal. Entregándoselo significaba devolverle la autoridad para firmar documentos en nombre de la familia. ¿Ok? Las sandalias eran la marca de un hombre libre, ya que los esclavos y jornaleros solían andar descalzos. Ya ves, porque nos dio estatus, man. ¿Ok? Las sandalias eran la marca de un hombre libre. ¿Ok? Porque aquí, como dice aquí, en aquella cultura, los esclavos y jornaleros solían andar descalzos, mientras que los miembros libres de la casa usaban calzado. Darles sandalias eran una declaración de que regresaba como un hijo libre y un miembro pleno del hogar, y no como el siervo que él mismo esperaba ser. ¿Ok? Que sabes qué, hay algo que necesito ver. Ok, sí está en, bueno, porque le pregunté en Israel, porque aquí no especifica en Israel, ok, pero dice en Israel, en el antiguo Israel y el contexto bíblico mediterráneo, el uso de zapatos estaba fuertemente ligado a la condición social, siendo los esclavos y los jornaleros de muy bajo estatus quienes a menudo carecían de ellos. Símbolo de la libertad. Solo los hombres libres tenían derecho a usar sandalias. La falta de ellas distinguía a los esclavos. Damn. Señal de humillación, pobreza. Quitarse los zapatos o no tenerlos era señal de esclavitud, pobreza o duelo. Dice, los esclavos hebreos por ley tenían normas de trato más digno. No sabía eso. But anyway, a ver qué le pregunté. Oh, aquí no era. Ok. Porque nosotros sabemos que el calzado son los que llevan la buena noticia, man. Ok. Pablo describe el calzado como el apresto del evangelio de la paz. Ok. Porque en ese Efesios 6 y 15 dice que calzado con la preparación del evangelio de la paz, que va directamente del griego. Dice, Pablo utiliza términos muy específicos en el griego original para describir esa preparación, conectándola con la estabilidad de un soldado en combate. ¿Ok? Porque los zapatos son los que ayudan, como dice, un soldado en combate, man. ¿Ok? Dice, traducido comúnmente como apresto o preparación. En el griego helenístico, este término implica tanto un estado de prontitud, que es estar listo para actuar, como una base o fundamento sólido.
es la disposición interna que permite a una persona reaccionar rápidamente ante cualquier situación. Ok, y eso es lo que el Señor nos dijo. Vamos a ir a Efesios 6, man. Ok, porque como dice aquí, ¿dónde era, man? 6 y 15. Porque esto está hablando de la armadura del Señor. Ok, y en versículo 15 dice, y calzados los pies, que en el griego es, y calzado los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Ok, para estar firmes. Ok, porque creo que así lo dice. Uh-huh. La otra palabra es upodesamenoi. Es el verbo, significa calzar o atar por debajo. Hace referencia a las sandalias militares romanas, que tenían clavos en la suela para proporcionar tracción y evitar resbalones en terrenos difíciles o durante el empuje de la batalla. Ok. Lo produce una estabilidad inmovible, disponibilidad inmediata. Ok. Mm, mm, mm. Mhm. So, so yeah, man. You know, so continuando, porque todo el punto de esto va cuando el Señor, el Padre le dijo a él, uh, ok, como dice aquí, versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, right? Porque esto representa nuestra condición, ok, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ya ves, porque regresó, ok. So, ese era el punto, hermanos. Espero que haya sido edificante. Ahí lo vamos a parar. Toda honra, gloria y alabanza, Yahweh, Bahashem, Behavushai, Bahashem, Rahakodash. Hasta la próxima. Shalom.